Hola a todos, soy Cristian Roberto Zamudio Pérez de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza, de la carrera de médico cirujano, y el día de hoy les voy a hablar acerca de la irrigación del corazón como parte de un trabajo para la materia de morfología por parte del grupo 1305. Así que, sin más, vamos a comenzar con la irrigación del corazón. Bien, para comenzar, debemos saber que los vasos sanguíneos del corazón comprenden las arterias coronarias y las venas cardíacas, que llevan sangre hacia y desde la mayor parte del miocardio. Por su parte, el endocardio y parte del tejido subendocárdico localizado inmediatamente externo al endocardio va a recibir oxígeno y nutrientes por medio de difusión o directamente por microvascularización desde las cavidades del corazón. Los vasos sanguíneos del corazón, pues normalmente se encuentran incluidos o embebidos en lo que es tejido graso y van a recorrer la superficie del corazón justamente profundos al epicardio. En ocasiones, parte de los vasos se integran en el miocardio y la inervación de los vasos sanguíneos del corazón pues va a corresponder tanto al sistema simpático como al sistema parasimpático. Las arterias coronarias, pues van a ser las primeras ramas de la aorta. Estas van a irrigar al miocardio y al epicardio. Vamos a tener tanto arterias coronarias derecha como izquierda, que pues se van a originar de los correspondientes senos aórticos en lo que es la parte proximal de la aorta ascendente, justo por encima de la valva aórtica y pasan alrededor de los lados opuestos del tronco pulmonar. Las arterias coronarias van a irrigar tanto a los atrios como a los ventrículos. Y pues bueno, en esta imagen nosotros podemos apreciar una tabla en la cual nos hablan de las principales ramas de las arterias coronarias que irrigan justamente al corazón. Entonces, bueno, nosotros vamos a tener a la arteria coronaria derecha que pues se va a originar en el seno aórtico derecho de la aorta ascendente y va a pasar al lado derecho del tronco pulmonar, discurriendo por lo que es el surco coronario. Cerca de su origen, esta arteria coronaria derecha normalmente va a dar origen a una rama para el nodo sinoatrial, que pues esta va a ser ascendente y justamente va a irrigar al nodo que lleva ese nombre, el nodo sinoatrial. Por otro lado, la arteria coronaria derecha desciende entonces por el surco coronario y pues da origen a la rama marginal derecha, que va a irrigar el borde derecho del corazón a medida que discurre hacia lo que es el vértice, aunque no logra alcanzar el vértice del corazón. Después de emitir esta rama, la arteria coronaria derecha, pues va a girar hacia la izquierda y va a continuar por el surco coronario hacia lo que es la cara posterior del corazón. En esta cara posterior del corazón, en la unión de los tabiques interatrial e interventricular entre las cuatro cavidades del corazón, la arteria coronaria derecha va a dar origen a la rama para el nodo atrioventricular, que va a irrigar justamente al nodo que lleva ese nombre, atrioventricular. Esta arteria coronaria derecha también va a dar origen a una rama grande, que es la rama interventricular posterior. Esta va a descender en el nódulo, perdón, en el surco interventricular posterior hacia lo que es el vértice del corazón y va a irrigar áreas adyacentes de ambos ventrículos, además de enviar ramas septales interventriculares que van a ser perforantes para el tabique interventricular. Y la rama terminal, que va a ser la ventricular izquierda de la arteria coronaria derecha, va a continuar entonces en un recorrido corto por lo que es el surco coronario. Entonces, a grandes rasgos, habitualmente la arteria coronaria derecha irriga pues el atrio derecho en su mayor porción, la mayor parte del ventrículo derecho, una parte del ventrículo izquierdo que en específico podríamos definir como la cara diafragmática, analizada en el primer video que realicé acerca de pues toda la descripción del corazón, parte también
tabique interventricular, normalmente lo que es el tercio posterior, el nodo sinoatrial en un 60% y el nodo auriculoventricular en un 80%. Por otro lado, nosotros tenemos la arteria coronaria izquierda. Esta arteria coronaria izquierda se va a originar en el seno aórtico izquierdo de la aorta ascendente y va a pasar entre la orejuela izquierda y el lado izquierdo del tronco pulmonar y pues va a discurrir por el surco coronario. La rama interventricular anterior va a pasar a lo largo del surco interventricular anterior hasta el vértice del corazón. En ese punto va a girar alrededor del borde inferior del corazón y generalmente se va a anastomosar con la rama interventricular posterior de la arteria coronaria derecha. La rama interventricular anterior va a irrigar porciones adyacentes de ambos ventrículos y pues esto lo va a hacer a través de ramas septales interventriculares. Eh, Generalmente los 2/3 anteriores del tabique interventricular. La rama circunfleja de la arteria coronaria izquierda, que va a ser más pequeña, va a seguir el surco coronario alrededor del borde izquierdo del corazón hasta lo que es la cara posterior de este. Y la rama marginal izquierda de la rama circunfleja va a seguir el borde izquierdo del corazón y va a irrigar el ventrículo izquierdo. Habitualmente, entonces, de igual forma, a manera de resumen, la arteria coronaria izquierda va a irrigar el atrio izquierdo, así como la mayor parte del ventrículo izquierdo y pues también parte del ventrículo derecho, la mayor parte del tabique interventricular, que es normalmente la región que comprende a los 2/3 anteriores, incluido también el fascículo auriculoventricular del tejido de conducción, a través de sus ramas septales interventriculares, que son perforantes, y el nodo sinoauricular en un 40% aproximadamente. Y bien, en esta imagen justamente que se muestra en la pantalla, nosotros estamos viendo el arco aórtico y estamos viendo la región de la aorta ascendente donde van a surgir justamente la arteria coronaria izquierda y la arteria coronaria derecha. Y vemos a manera de resumen pues que van a tener una rama circunfleja que justamente va a rodear al corazón. Aquí vemos la rama interventricular posterior, así como la rama marginal en este caso y la rama interventricular anterior. Sin embargo, más adelante lo vamos a ver con un poco más de detalle y a continuación lo que vamos a hacer es analizar un cuadro en el cual se resumen la mayor parte de lo que es la irrigación del corazón, referente a las arterias del corazón. Entonces, bien, aquí nosotros tenemos un pequeño cuadro que resume justamente la irrigación del corazón. Primero encontramos lo que es la aorta ascendente, de lo cual hablaremos en unos momentos. De esta aorta ascendente va a surgir la arteria coronaria izquierda y la arteria coronaria derecha. Por su parte, la arteria coronaria izquierda va a dar origen a lo que es la arteria circunfleja y a la arteria interventricular anterior. De aquí van a surgir distintos ramos, como por ejemplo la rama atrial, la arteria marginal izquierda o la rama posterior del ventrículo izquierdo, mientras que de la arteria interventricular anterior nosotros encontraríamos la rama del cono, la rama lateral, así como las ramas interventriculares septales. Y por otro lado encontraríamos de la arteria coronaria derecha algunas ramas como la del nodo sinoatrial, la rama del cono arterioso, la arteria marginal derecha, la arteria interventricular posterior y la rama del nodo atrioventricular. Sin embargo, hay que recordar, antes de pasar a analizar todo este cuadro, que nosotros tenemos un callado aórtico que vemos en la imagen anterior. Aquí tenemos el callado aórtico. Este callado aórtico se va a extender desde el orificio ventricular izquierdo hasta la cara lateral izquierda de la cuarta vértebra dorsal y se va a hallar situado en conjunto en un plano vertical y oblicuo de delante hacia atrás y de derecha a izquierda. Pues su forma va a ser cilíndrica y va a tener un diámetro aproximado de 2 a 3 centímetros, pero va a presentar 3 ensanchamientos en su origen, que van a ser los correspondientes a los senos de Valsalva en el comienzo de su tramo horizontal y se va a observar en el adulto también una segunda dilatación llamada el gran seno de la aorta.
Entonces, en esta porción ascendente, pues queda comprendida justamente dentro del pericardio, en esta parte intrapericárdica, que va a estar encerrada con la arteria pulmonar en una vaina serosa, se forma junto con esta última lo que es el pedículo arterial de la base del corazón. Y pues se va a encontrar en relación con lo que es la arteria pulmonar, que va a estar envuelta por la misma vaina serosa con el pericardio fibroso, así como los sacos pleurales, el timo y la pechera externa. Ahora bien, la parte extrapericárdica va a tener solamente una porción libre, que se va a poner en contacto íntimo por su cara derecha con lo que es la vena cava superior, mientras que por atrás se va a relacionar con la tráquea y el bronquio derecho, así como con los ganglios peritraqueobronquiales. Pero bien, pues bueno, de este tramo de la aorta se van a originar en primer lugar lo que son las arterias coronarias, como les había mencionado, que van a ser las dos que ya hemos estado analizando, la derecha y la izquierda. La izquierda entonces van a ser a la altura del seno izquierdo de Valsalva, a nivel del borde libre de la válvula o un poco por encima de ella, y se va a dirigir a lo que es la depresión profunda formada por la aorta y la cara izquierda de la arteria pulmonar por un lado y por el otro hacia lo que es la aurícula con su apéndice auricular. Y pues esta, ya les había mencionado, va a tener diversos ramos que ya he mencionado con anterioridad. Por otro lado, la arteria coronaria derecha, esta también pues nace inmediatamente por arriba de la válvula sigmoidea derecha y va a ser un poco más voluminosa que la izquierda. Y entre sus ramos colaterales, pues ya habíamos mencionado algunos ramos vasculares para la aorta, la arteria pulmonar y también es una arteria de regular calibre que se distribuye por el panículo adiposo que rodea los grandes vasos y esta se va a conocer con el nombre de la arteria adiposa derecha o de Bioceras. Ahora bien, en el siguiente cuadro que les había mencionado, en el cual resumíamos las principales arterias del corazón, así como sus ramas, podemos ver de manera muy resumida toda la información. En primera instancia vemos de nuevo la arteria coronaria derecha y la arteria coronaria izquierda, que nos van a emitir distintos ramos. Pero bueno, la arteria coronaria derecha ya habíamos mencionado que tiene su origen en un seno aórtico derecho. Su recorrido va a ser siguiendo el surco coronario auriculoventricular entre los atrios y los ventrículos justamente, y su distribución va a ser al atrio derecho, a los nódulos sinoauricular y atrioventricular, así como la porción posterior del tabique interventricular, y se van a estomosar con algunas ramas circunflejas, así como interventriculares anterior de la arteria coronaria izquierda. Ahora bien, en cuanto a sus ramas, teníamos la del nodo sinoatrial, la marginal derecha, la interventricular posterior y la del nodo auriculoventricular. La primera, que es la del nodo sinoauricular, va a tener su origen en la arteria coronaria derecha, cerca pues de su origen, de donde nace esta arteria coronaria derecha, en el 60% de los casos. Ahora bien, su recorrido pues va a ascender hacia lo que es el nodo sinoauricular y se va a distribuir en el tronco pulmonar, así como también en el nodo sinoauricular. Por otro lado tenemos la marginal derecha, que también va a surgir de esta arteria coronaria derecha, va a pasar hacia el borde inferior del corazón y el vértice del corazón y se va a distribuir justamente en lo que es el ventrículo derecho, así como el vértice del corazón y va a tener su anastomosis con algunas de las ramas interventriculares. Ahora bien, la interventricular posterior, también con origen en la arteria coronaria derecha en el 67% de los casos, va a discurrir en el surco interventricular posterior hacia lo que es el vértice del corazón y pues va a tener una distribución en los ventrículos derecho e izquierdo, así como el tercio posterior del tabique interventricular, como les había mencionado con anterioridad y va a tener anastomosis con la rama interventricular anterior de la arteria coronaria izquierda. Esto al llegar al vértice del corazón. Finalmente, la rama del nodo auriculoventricular también va a tener su origen justamente en la arteria coronaria derecha, cerca del origen de la arteria interventricular posterior. Esta va a pasar hacia el nodo atrioventricular y se va a distribuir en el nodo atrioventricular justamente.
Por su parte, la arteria coronaria izquierda, que también ya hemos mencionado con anterioridad, que viene del seno aórtico izquierdo, pues va a discurrir por el surco coronario y va a dar origen a lo que son las ramas interventriculares, tanto anterior como la circunfleja. Su distribución pues va a ser por la mayor parte del atrio y del ventrículo izquierdos, del tabique interventricular, el fascículo atrioventricular y puede incluso irrigar a lo que es el nodo atrioventricular y va a tener anastomosis con algunas ramas de la arteria coronaria derecha y como tal con la mismísima arteria coronaria derecha. Por otro lado, pues vamos a tener sus ramas que también van a ser similares a las de la coronaria derecha, sin embargo aquí pues encontramos algunas distinciones. Por ejemplo, la rama del nodo sinoauricular pues va a ser igual a la del nodo sinoauricular de la coronaria derecha. Sin embargo, encontramos aquí algunas ramas diferentes como la interventricular anterior, la circunfleja, marginal izquierda o interventricular posterior. Entonces, comenzando con la primera, que es la rama del nodo sinoauricular, esta rama del nodo sinoauricular va a surgir justamente en la rama circunfleja de la arteria coronaria izquierda en un 40%. Esta pues va a ascender sobre la superficie posterior del atrio izquierdo hacia lo que es el nodo sinoauricular y va a tener su distribución en el atrio izquierdo, así como el nodo senoauricular. Por su parte, la interventricular anterior también va a tener su origen en la arteria coronaria izquierda. Esta va a pasar a lo largo del surco interventricular anterior hacia el vértice del corazón y va a irrigar principalmente a los ventrículos derecho e izquierdo y a los 2/3 anteriores del tabique interventricular, como les había mencionado en un inicio de este video. Ahora bien, va a presentar anastomosis con la rama interventricular posterior de la arteria coronaria derecha, esto en el vértice. Y la circunfleja también va a tener su origen en la arteria coronaria izquierda. Esta va a pasar hacia la izquierda por lo que es el surco coronario y va a discurrir hacia la cara posterior del corazón. Vamos a encontrar que esta pues va a irrigar al atrio y al ventrículo izquierdos, así como pues va a tener una anastomosis con la arteria coronaria derecha. Por otro lado, la arteria marginal izquierda, que va a ser rama circunfleja de la arteria coronaria izquierda, pues justamente va a seguir el borde izquierdo del corazón, va a irrigar al ventrículo izquierdo y va a presentar anastomosis con las ramas interventriculares. Finalmente, la interventricular posterior, que tiene su origen en un 33% en la arteria coronaria izquierda, va a discurrir en el surco interventricular posterior hacia lo que es el vértice del corazón y se va a distribuir en los ventrículos tanto derecho como izquierdo y el tercio posterior del tabique interventricular. Finalmente, puede llegar a presentar anastomosis con la rama interventricular anterior de lo que es la arteria coronaria izquierda, esto a nivel del vértice del corazón. Ahora bien, en esta imagen de la irrigación del corazón nosotros apreciamos con mucho mayor detalle todas estas ramas de las arterias, tanto coronaria derecha como la coronaria izquierda. Por aquí nosotros apreciamos la rama del nodo sinoatrial o también como lo habíamos estado refiriendo como seno auricular. Eh, Apreciamos también la arteria coronaria derecha, justamente de la cual va a salir esta rama. Encontramos las ramas atriales, algunas ramas del nodo atrioventricular, así como la rama marginal derecha. Encontramos la rama interventricular posterior, todo esto de la coronaria derecha. Por otro lado, encontramos la arteria coronaria izquierda con, bueno, aquí algunas ramas del cono arterioso en la parte media del corazón. Encontramos también la rama circunfleja de lo que es la coronaria izquierda, la rama posterior del ventrículo izquierdo, arteria marginal izquierda, la rama lateral eh, interventricular anterior, así como la rama interventricular anterior. Entonces, todas estas ramas se muestran con mayor detalle acerca de lo que es la irrigación del corazón. Entonces, bien, ahora sí, visto en una imagen, vamos a recordar todo lo mencionado en un inicio, que es todo el recorrido como tal de las arterias coronarias. Ya habíamos dicho que son dos, la izquierda y la derecha, eh, también conocida como posterior la derecha y la izquierda como la anterior.
La izquierda, pues van a ser a la altura del seno izquierdo de Valsalva, al nivel del borde libre de la válvula o un poco por encima de ella. Esta justamente se va a dirigir hacia la depresión profunda formada por la aorta y la cara izquierda de la arteria pulmonar, por un lado, y por el otro, por la aurícula izquierda con su apéndice auricular. Se va a encontrar envuelta en una atmósfera de tejido grasoso, como ya les había mencionado con anterioridad, que va a rodear también a la aorta en su origen. Y esta pues va a alcanzar después la extremidad superior del surco interventricular anterior, recorriéndolo hasta la punta del corazón, a la cual pues va a bordear para terminar a 2 o 3 centímetros de lo que es la punta, pero en el surco interventricular inferior. Ahora bien, va a originar a los diversos ramos vasculares destinados justamente a las paredes de la aorta y de la pulmonar, pero también va a emitir la arteria adiposa izquierda, también conocida como de Busens, que se ha mencionado con anterioridad. Esta va a nacer de la parte inicial de la arteria y va a atravesar el tejido adiposo de la base del corazón para luego dirigirse a la derecha y afuera y finalmente anastomosarse con lo que es la arteria infundibular derecha, que va a ser la rama de la coronaria derecha. Ahora bien, los ramos auriculares van a ser producidos por esa arteria y van a estar destinados a la pared y al apéndice auricular de la aurícula izquierda. Por otro lado, la arteria auriculoventricular, esta pues recordemos que nace un poco más abajo, como la vemos en la pantalla, que la anterior y pues esta se va a dirigir hacia la izquierda. Se va a introducir en el surco aurículo-ventricular, perdón, o atrioventricular izquierdo, en el cual va a caminar pues justamente por la cara izquierda y la cara posterior del corazón y va a dar ramos para la aurícula y el ventrículo izquierdo. Por otro lado, esta arteria coronaria izquierda, una vez que ha alcanzado la punta del corazón, se va a anastomosar con el surco interventricular inferior de la coronaria derecha. Entonces, las arterias ventriculares van a nacer a la derecha y a la izquierda de la arteria coronaria izquierda. Esto en su porción descendente y se van a dirigir a las paredes ventriculares, se van a introducir en ellas para perderse en el miocardio. Otras arterias en número de 10 o 12 que se denominan las arterias anteriores del tabique, arterias septales anteriores y también arterias perforantes anteriores, van a nacer en la cara posterior de la arteria interventricular, que va a ser más gruesas que las superiores, en el caso de, de las inferiores. Y pues bueno, las segundas de estas van a comenzar por arriba, emitiendo un ramo destinado a lo que es el pilar anterior del ventrículo derecho. Todas ellas van a penetrar desde su origen en la pared del corazón y se van a distribuir por la parte anterior de lo que es el tabique interventricular. Ahora bien, por su parte, esta arteria coronaria derecha van a ser inmediatamente por arriba de la válvula sigmoidea, como ya lo había mencionado en un inicio, de la válvula sigmoidea derecha, y va a ser mucho más voluminosa que esta izquierda, como se ve en la imagen, es más voluminosa que la izquierda. Ahora bien, poco después de su origen se va a dirigir hacia la derecha, como se aprecia en la imagen. Va a pasar entre la arteria pulmonar y el apéndice auricular derecho y se va a doblar hacia abajo para introducirse en la porción derecha del surco auriculoventricular. Luego va a alcanzar la extremidad posterior del surco interventricular inferior, donde esta se va a acomodar para introducirse justamente en el surco interventricular y va a terminar antes de alcanzar el vértice del corazón al anastomosarse con lo que es la coronaria izquierda. Entre sus ramos colaterales, cerca de su origen, va a emitir algunos ramos vasculares para la aorta y la arteria pulmonar. Y al mismo nivel va a producir una arteria de regular calibre que se va a distribuir por el panículo adiposo que va a rodear a los grandes vasos y se conoce con el nombre de la arteria adiposa derecha, también conocida como de Busens, como ya había mencionado. Más adelante, pues al pasar entre la arteria pulmonar y el apéndice auricular, va a originar los ramos auriculares que se distribuyen en las paredes del apéndice auricular y por la aurícula misma. Entonces emite al mismo tiempo un ramo llamado arteria del tabique interauricular,
que se va a introducir y se va a distribuir justamente en su parte anterior, terminando en lo que son pequeños ramos subendocárdicos. Ahora bien, cuando la coronaria derecha alcanza el surco aurículo-ventricular, origina ramos auriculares y ramos ventriculares que se van a distribuir en las paredes correspondientes. Uno de esos ramos es mucho más grueso y más largo, y este pues va a recorrer el borde derecho del corazón y se distribuye justamente por sus paredes. Este va a recibir el nombre de la arteria del borde derecho del corazón, debido a lo que irriga y por donde transcurre. Ahora bien, al llegar al surco interventricular inferior, la coronaria derecha va a producir múltiples ramos ventriculares que se van a distribuir por los dos ventrículos y también varios ramos perforantes posteriores que van a penetrar en la porción posterior del tabique interventricular, en cuyo espesor pues se van a anastomosar con la de la coronaria izquierda. Por otro lado, las arterias coronarias, justamente ambas, se van a anastomosar entre sí, como se aprecia aquí en esta imagen. Estas pues van a anastomosarse en repetidas ocasiones, no solamente una vez como se aprecia aquí cerca del vértice, sino en repetidas veces, ya sea por medio de sus ramos perforantes, a nivel del tabique interventricular o bien a la altura de los surcos auriculoventriculares e interventricular mediante sus ramas colaterales o también mediante sus ramos terminales, cerca de lo que es la punta del corazón, como lo mencionaba, que se puede apreciar justamente en la imagen. Y bueno, estas anastomosis son más abundantes en aquellos individuos que padecen justamente de arteritis coronarias crónicas. Y bien, ahora que hemos hablado abundantemente acerca de la irrigación del corazón, tenemos que hablar un poco sobre su drenaje venoso. Y el corazón pues es drenado sobre todo por aquellas venas que desembocan en el seno coronario y parcialmente por pequeñas venas que van a desembocar en el atrio derecho. El seno coronario, que es la vena principal del corazón, es un conducto venoso amplio que va a discurrir de izquierda a derecha en la porción posterior del surco coronario, y el seno coronario va a recibir a la vena cardíaca magna en su extremo izquierdo y a las venas cardíacas media y menor en el derecho. La vena posterior del ventrículo izquierdo y la vena marginal izquierda también van a desembocar en el seno coronario. La vena cardíaca magna es tributaria principal del seno coronario y su primera porción, la vena interventricular anterior, va a comenzar cerca de lo que es el vértice del corazón y va a ascender con la rama interventricular anterior de la arteria coronaria izquierda. Ahora bien, la vena cardíaca media, que es la vena interventricular posterior, también se conoce ese nombre, va a acompañar a la rama interventricular posterior, que normalmente se va a originar en la arteria coronaria derecha, y una vena cardíaca menor va a acompañar a la rama marginal derecha de la arteria coronaria derecha. De ese modo, estas dos venas van a drenar la mayor parte de las áreas que normalmente irriga la arteria coronaria derecha. Por otro lado, la vena oblicua del atrio izquierdo, también conocida como de Marshall o la vena de Marshall, es un pequeño vaso relativamente poco importante, digamos, en la vida postnatal, que pues va a descender sobre la pared posterior del atrio izquierdo y se va a fusionar con la vena cardíaca magna para formar el seno coronario, que está delimitado por el comienzo del seno. Y finalmente tenemos varias pequeñas venas cardíacas anteriores que empiezan sobre la cara anterior del ventrículo derecho y cruzan el surco coronario, y normalmente desembocan directamente en lo que es el atrio derecho. A veces lo hacen en la vena cardíaca menor, y las venas cardíacas mínimas pues van a ser aquellos vasitos diminutos que empiezan en los lechos capilares del miocardio y desembocan directamente en las cavidades del corazón, sobre todo en los atrios principalmente del corazón. Ahora bien, en este modelo anatómico que estamos viendo en pantalla, justamente podemos ver la irrigación del corazón. Imaginemos que dentro de estas arterias que se encuentran en color morado, rojo en algunos momentos, se encuentra justamente el corazón, y nosotros estaríamos viendo, si señalamos alguna de estas arterias, justamente que, bueno, en este caso señalé la arteria circunfleja del corazón,
que bueno, pues justamente va a ser una de las ramas de la arteria coronaria izquierda, como estamos viendo en pantalla. Del otro lado, nosotros podríamos encontrar justamente a la arteria coronaria derecha. Y pues bueno, aquí vemos cómo pues estas discurren a lo largo del corazón, rodeándolo y emitiendo sus diversos ramos. Ahora bien, si nosotros añadimos a esta representación el corazón, podemos ver que está rodeado por una cantidad infinita de vasos sanguíneos. Sin embargo, los que nos interesan principalmente son la arteria coronaria, tanto la derecha como la arteria coronaria izquierda. Y bien, aquí podemos apreciar perfectamente cómo se encuentran distribuidas en el interior del corazón, tanto la arteria coronaria derecha como la arteria coronaria izquierda, con las diversas ramas y cómo sufren anastomosis a lo largo del corazón en diversos puntos, los cuales pues se menciona que son no solamente una o dos las veces en las cuales se anastomosa, sino que esto ocurre durante su trayecto en variadas ocasiones. Ahora, si lo apreciamos desde las distintas caras del corazón, nosotros estaríamos viendo en este caso la cara anterior y de esta manera es como se distribuye en la arteria coronaria derecha y por el otro lado la arteria coronaria izquierda. Encontramos la cara lateral donde estamos viendo principalmente la arteria coronaria izquierda, la cara posterior en donde igual apreciamos ambas arterias, sin embargo apreciamos principalmente la derecha y parte de la izquierda. En su parte medial, en la región medial, apreciamos principalmente la arteria coronaria derecha. Y finalmente tenemos la región inferior donde estaríamos aproximándonos al vértice y estamos viendo ramas de ambas arterias y superior donde de igual forma apreciamos ramas de ambas arterias y pues como tal el origen de ambas arterias, tanto la coronaria derecha como la coronaria izquierda. Y bien, aquí tenemos las ramas, como por ejemplo la rama marginal derecha. Encontramos las ramas circunflejas, o bueno, arteriales de la arteria circunfleja. Encontramos la rama del nodo o del nódulo, la rama posterior o posterolateral derecha, entre distintas ramas que nosotros podemos apreciar justamente y que han sido descritas con anterioridad en las diversas regiones mostradas en las imágenes anteriormente vistas en la presente exposición. De igual forma se aprecia la importancia de estas arterias coronarias en lo que es la irrigación del corazón, porque nosotros estamos apreciando aquí el latido cardíaco a 60 latidos por minuto y vemos como todas estas arterias de igual forma sufren movimiento al llevarse a cabo la diástole y la sístole en el corazón, además de que son pues una parte fundamental que contribuye a que se pueda realizar este proceso en el corazón. De la misma manera estamos apreciando justamente en este modelo anatómico ahora las venas del corazón y pues de igual forma, como les mencioné con las arterias, podemos apreciar que está rodeado por una cantidad de venas muy importante y pues bueno, lo que estamos apreciando aquí son justamente las venas que se encuentran rodeando al corazón. Y bien, nosotros encontraríamos por aquí, por ejemplo, la vena cardíaca menor, las venas marginales tanto derecha del corazón como la vena cardíaca magna, el seno coronario, entre muchas otras venas que pues justamente de igual forma se encargan de recibir todo lo que es el drenaje venoso del corazón y que podemos apreciar justamente en la pantalla. Así que sin más, hasta aquí llegaría el video acerca de la irrigación del corazón. Simplemente hay que recordar la bibliografía
que nosotros podemos apreciar justamente en la siguiente diapositiva. Gracias por su atención y nos vemos en los siguientes videos.